hijo exclamó con orgullo. Nunca te compararás con mi suegro. Sus palabras me golpearon como un cuchillo. El suegro perfecto contra un simple padre que había apoyado silenciosamente a la familia durante años. Me levanté y respondí. ¿Él pagará tus cuentas? Porque no voy a enviarte más dinero. La esposa de mi hijo estaba impactada. ¿Qué dinero? No hemos recibido ni un centavo de usted. Lo que descubrí a continuación me dejó en shock. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde se encuentran ahora. El tenedor temblaba en mi mano mientras la risa de Daniel llenaba el comedor. La lluvia golpeaba contra las ventanas. Pero la tormenta exterior parecía suave en comparación con lo que se estaba gestando en mi propia mesa. Eduardo siempre sabe exactamente qué hacer, dijo Clara, cortando su pollo con movimientos precisos. Cuando ocurrió ese retraso en el envío el mes pasado, lo resolvió con 2 llamadas telefónicas. Observé a mi hijo asentir con entusiasmo, sus ojos brillantes de admiración por su suegro. El reloj de pie en el pasillo marcaba el tiempo con constancia, un tiempo que nunca recuperaría. Esa es la diferencia entre una visión de negocios real y... Daniel hizo un gesto vago alrededor de mi comedor, abarcando los muebles de madera que había construido con mis propias manos, las fotos familiares que observaban desde sus marcos. Su indirecta quedó flotando en el aire como humo. ¿Y qué? Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía. Clara nos miró a ambos, sintiendo el cambio en el ambiente. Armando, la cena está maravillosa. Gracias por cocinar. Pero Daniel ya estaba entusiasmado con su tema. Eduardo ve el panorama completo. No se queda atascado pensando en pequeño. Ensartó un trozo de papa, como esta expansión logística que está planeando. Así es como realmente ayudas a la gente. Apreté la mandíbula. Las judías verdes que había cocido al vapor con esmero de repente sabían a ceniza. Había pasado 3 horas preparando esta comida, esperando una noche de paz familiar. Tu padre también trabaja duro, dijo Clara en voz baja, pero su tono tenía el mismo desdén inconsciente que había estado escuchando durante meses. Claro, pero la construcción... Daniel se encogió de hombros. Eduardo está construyendo un imperio. Cosas de verdadero legado. La servilleta se arrugó en mi mano. 37 años construyendo casas, creando algo permanente, algo que importaba. Aparentemente, eso no era nada comparado con mover cajas en almacenes. Eduardo me ofreció el puesto de gerente regional, continuó Daniel, inflando el pecho con orgullo ajeno. Dice que tengo un potencial de liderazgo natural. Liderazgo natural, casi me río. Si tan solo Eduardo supiera a dónde lo había llevado el potencial de Daniel. Eso es maravilloso. Cariño. Sonrió Clara a su esposo. Tu padre siempre sabe cómo detectar el talento. Siempre sabe, siempre ve, siempre resuelve. Eduardo Villegas, el perfecto suegro que no podía hacer nada mal. Dejé el tenedor con cuidado, temiendo que pudiera romperlo por la mitad. Incluso está hablando de prepararme para una sociedad eventualmente, continuó Daniel. Dice que necesita a alguien en quien pueda confiar completamente. ¿Confiar completely? La ironía me quemaba en la garganta. Debe ser bueno tener a alguien que crea tanto en ti, dije en voz baja. Daniel ignoró por completo el filo en mi voz. Así es, Eduardo. Es un mentor natural. Algunas personas lo tienen, otras no. El reloj sonaba más fuerte. La lluvia golpeaba el cristal. En algún lugar de la casa, el sistema de calefacción cobró vida, tratando de calentar lo que se había enfriado. Me está enseñando sobre pensamiento estratégico, continuó Daniel. Planificación a largo plazo, verdadera filosofía empresarial, verdaderos negocios, repetí. ¿Sabes a lo que me refiero, papá? Eduardo opera en un nivel diferente. Piensa en grande. Clara asintió con entusiasmo. ¿Recuerdas cuando reestructuró toda la división de la zona norte? Brillante. Brillante, Eduardo. Perfecto, Eduardo. Eduardo, que podía resolver cualquier cosa, verlo todo, construir imperios, mientras yo aparentemente jugaba con bloques. Algunas personas simplemente tienen esa mentalidad ejecutiva, dijo Daniel, recostándose en su silla como si ya estuviera practicando para la sala de juntas. La habilidad de tomar decisiones difíciles.
de liderar de verdad. A diferencia de otros, dije, bueno. Daniel se encogió de hombros. Su intención era clara. El silencio se tensó como un alambre. Incluso Clara pareció sentir que había entrado en territorio peligroso. Pero Daniel, enrojecido por los elogios de su suegro y su propia importancia imaginada, no podía dejarlo pasar. «Acéptalo, papá», dijo, su voz volviéndose más fuerte, más segura. «Nunca estarás a la altura de mi suegro». Las palabras golpearon como un golpe físico. Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el piso de madera que yo mismo había instalado. Cada músculo de mi cuerpo se puso rígido. Daniel se quedó allí, triunfante e inconsciente. Mientras el rostro de Clara palidecía de la impresión, la lluvia seguía cayendo. El reloj seguía marcando. Y algo dentro de mí se volvió muy frío. Me quedé allí, agarrando el respaldo de mi silla mientras las palabras de Daniel resonaban en mi mente. «Nunca estarás a la altura». La frase desencadenó algo más profundo, llevándome a recuerdos que había intentado mantener enterrados. Hace 2 años, Daniel estaba sentado frente a mi escritorio en la oficina de casa, con las manos entrelazadas con fuerza, evitando mi mirada. «Papá, solo necesitamos superar este mes». Su voz había sido más débil entonces, avergonzada. Hubo un gasto inesperado con el apartamento, y mi cheque de pago se retrasó. Había extendido el cheque por $2,000 sin dudarlo. Mi hijo necesitaba ayuda. Eso es lo que hacían los padres. «Esto es temporal», había prometido, doblando el cheque con cuidado. «Solo hasta que me recupere». 3 meses después, estaba de vuelta. Esta vez fueron reparaciones del auto y servicios públicos. $3,000. Sus historias se volvían más elaboradas, sus explicaciones más desesperadas. «Clara no sabe lo apretadas que están las cosas», había susurrado esa vez. «No quiero preocuparla. ¿Entiendes, verdad?» De hombre a hombre, yo entendía que mi hijo estaba luchando y era demasiado orgulloso para dejar que su esposa lo viera. Así que abrí mi chequera de nuevo. Para la 4ª visita, se había convertido en una rutina. Daniel llamaba primero, tanteando el terreno. «Oye, papá, ¿podríamos hablar en algún momento esta semana?» Luego aparecía con otra crisis, otra emergencia que solo el dinero podía resolver. Empecé a llevar mejores registros, no porque no confiara en él, sino porque las cantidades eran cada vez mayores. $2,500 un mes, $3,200 el siguiente. Quería rastrearlo todo, tal vez ayudarlo a verla, averiguar a dónde iba realmente el dinero. La banca en línea lo hizo más fácil. No más cheques, no más rastros de papel que pudiera dejar accidentalmente donde Clara pudiera encontrarlos. Solo transferencias silenciosas desde mi cuenta de negocios a su cuenta personal. Cada mes, como un reloj. «Eduardo me está ayudando con cosas de la carrera», había explicado Daniel durante una de nuestras últimas conversaciones. «Pero necesitamos ayuda con el flujo de efectivo hasta que el nuevo puesto se active». Eduardo ayudaba con cosas de la carrera. Yo ayudaba con todo lo demás. $75,000 en 3 años. Sabía el número exacto porque lo había calculado la semana pasada, sentado en esa misma oficina, mirando los extractos bancarios extendidos sobre mi escritorio. $75,000 de mi sudor, mi trabajo, mis ahorros cuidadosos. Dinero que había ganado acarreando madera, mezclando concreto y trabajando jornadas de 14 horas para construir algo duradero. Todo desapareció en cualquier agujero negro que Daniel llamaba sus contratiempos temporales. La última transferencia había sido hacía solo 3 semanas. $2,800 porque su alquiler había subido y había algún problema con su seguro de salud. Otra emergencia, otra promesa de que esta era la última vez. «Realmente aprecio esto, papá», había dicho por teléfono. «Sé que no tienes que hacer esto. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? La familia ayuda a la familia». Parpadeé, volviendo al momento presente. Daniel seguía sentado allí, todavía brillando con la aprobación de su suegro, todavía completamente inconsciente de que su mundo perfecto estaba a punto de derrumbarse. Clara me miraba con preocupación. «Armando, ¿se encuentra bien?» La lluvia afuera parecía más fuerte ahora, más insistente.
La cálida luz del candelabro del comedor se sentía dura contra mis ojos. Todo se veía diferente, más nítido, como si lo estuviera viendo todo por primera vez. 25 pagos, $75,000. 3 años siendo el banco silencioso mientras Eduardo se llevaba todo el crédito por ser el mentor generoso. Mi agarre se tensó en el respaldo de la silla. Todos esos meses de planificación cuidadosa, de presupuestar mis propios gastos para poder ayudar a mi hijo, todas esas veces que había elegido no comprar algo que quería porque Daniel necesitaba ayuda más de lo que yo necesitaba comodidad. Y este era mi agradecimiento. Este desdén, esta crueldad casual. Miré el rostro de Daniel, todavía enrojecido por el orgullo ajeno, y sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. El dolor seguía allí, pero debajo había algo más duro, más frío. Nunca estarás a la altura. Ya veríamos eso. Me enderecé lentamente, dejando que el peso de 3 años se asentara en mis huesos. La lluvia golpeaba las ventanas ahora, exigiendo atención. Daniel estaba allí sentado, satisfecho con su pequeño discurso, mientras Clara me observaba con creciente preocupación. ¿Crees que Eduardo cuidará de ti? Mi voz salió firme, controlada, mortalmente silenciosa. Daniel parpadeó, parte de su petulancia flaqueando. ¿Qué se supone que significa eso? Una pregunta simple. Caminé alrededor de la mesa, mis pasos deliberados sobre la madera. Cuando Eduardo deje de serte útil, cuando el trabajo no salga como lo planeaste, ¿quién pagará tus cuentas? Papá, ¿de qué estás hablando? Porque no voy a enviarte más dinero. Las palabras aterrizaron como un mazo. El rostro de Daniel pasó de blanco a rojo, y de nuevo a blanco. El tenedor de Clara cayó ruidosamente contra su plato. ¿Qué dinero? La voz de Clara se quebró por la confusión. No hemos recibido ni un centavo de usted. El silencio que siguió fue hermoso. La boca de Daniel se abría y cerraba como un pez boqueando por aire. El reloj de pie sonaba más fuerte, marcando cada segundo de su pánico. Daniel, Clara se volvió hacia su esposo, con el ceño fruncido. ¿De qué está hablando? Las manos de Daniel temblaban ahora. No es lo que piensas. ¿Qué no es lo que pienso? La voz de Clara se elevó bruscamente. Armando acaba de decir que nos ha estado enviando dinero. ¿Qué dinero, Daniel? Me crucé de brazos y esperé. Esto era delicioso. 3 años de mentiras cuidadosas estaban a punto de desmoronarse en cuestión de minutos. Pudo haber habido algunos. Pequeños. Temporales. Tartamudeó Daniel. ¿Cuánto? Exigió Clara. Daniel me miró desesperadamente, rogándome en silencio que lo dejara pasar, que preservara la dignidad que le quedaba. La misma mirada que me había dado de niño cuando había roto algo, y esperaba que no se lo dijera a su madre. $75,000, dije con calma. El jadeo de Clara resonó en la habitación. 75. ¿Qué? Durante 3 años. Pagos mensuales. A veces más cuando tenía emergencias especiales. Mantuve mi voz conversacional, como si estuviera discutiendo el clima. Reparaciones de autos, aumentos de alquiler, facturas de servicios públicos, gastos médicos. Siempre algo. Daniel. La voz de Clara se había vuelto mortalmente silenciosa. ¿Es esto cierto? El rostro de Daniel se desmoronó. Clara, puedo explicar. $75,000. Se levantó lentamente, su silla raspando contra el suelo. Mientras yo estaba muerta de preocupación por nuestras finanzas, mientras yo tomaba turnos extra y recortaba gastos en todo. No se suponía que fuera tanto, susurró Daniel. ¿A dónde se fue? La pregunta surgió de ambos simultáneamente. Clara y yo miramos a Daniel, esperando una respuesta que ambos de repente necesitábamos desesperadamente. La boca de Daniel se movió sin sonido. El sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco de la noche. Miró alrededor de la habitación como si buscara una ruta de escape, pero no había a dónde huir. Daniel, la voz de Clara era hielo. ¿A dónde se fue el dinero? Afuera. Un relámpago iluminó el comedor con una luz blanca y cruda por solo un momento. En ese destello, vi todo claramente. El terror de mi hijo, la traición de mi nuera y mi propia y fría satisfacción. El trueno que siguió pareció sacudir la casa. Daniel abrió la boca para hablar, y me incliné hacia adelante,
ansioso por escuchar qué mentira intentaría a continuación, pero más que eso, estaba ansioso por ver cómo todo se desmoronaba, porque esto era solo el comienzo. ¿Puedo explicarlo? La voz de Daniel se quebró como la de un adolescente. Clara se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos contra el borde de la mesa. Entonces explica. ¿A dónde se fueron $75,000? El silencio se alargó hasta que incluso el reloj de pie pareció dudar. La boca de Daniel se abrió y cerró varias veces antes de que emergiera algún sonido. ¿Es complicado? No. La voz de Clara cortó el aire. Es simple. Tomaste dinero de tu padre. ¿A dónde se fue? Las manos de Daniel temblaban mientras alcanzaba su vaso de agua. Los hielos tintinearon contra los lados como pequeños huesos traqueteando. Hubo algunas inversiones que no funcionaron. ¿Qué inversiones? Mantuve mi voz nivelada, curiosa. ¿En línea? ¿Plataformas de trading? El rostro de Clara palideció. ¿Trading? ¿Desde cuándo sabes algo sobre trading? La fachada cuidadosamente construida de Daniel comenzó a desmoronarse. El sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco de la noche que se filtraba por las ventanas. Estaba tratando de construir algo para nosotros, para nuestro futuro. ¿Qué tipo de trading? Presionó Clara. ¿Diferentes cosas? ¿Acciones? ¿Opciones? Su voz se hacía más pequeña con cada palabra. Daniel. Clara se levantó lentamente, elevándose sobre él aunque ella era la más baja de los dos. Mírame y dime la verdad. Daniel finalmente la miró a los ojos, y algo se rompió dentro de él. No era trading. La admisión quedó suspendida en el aire como una nube tóxica. Entonces, ¿qué era? ¿Sitios de póker? ¿Casinos en línea? Las palabras salieron en un torrente. Pensé que podría recuperarlo rápidamente. Duplicarlo. Tal vez triplicarlo. Darte todo lo que merecías. Clara retrocedió como si él la hubiera golpeado. ¿Juego? ¿Has estado apostando con nuestro futuro? No se suponía que fuera juego. Tenía un sistema. $75,000. La voz de Clara se elevó casi hasta la histeria. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿2 años? ¿Quizás 3? ¿Quizás 3? Clara se rió, pero no había humor en ello. Ni siquiera sabes cuánto tiempo me has estado mintiendo. Daniel intentó levantarse, pero sus piernas no lo sostenían. Clara, escucha. He terminado de escuchar. Agarró su bolso del mostrador donde lo había dejado. Estoy harta de todo esto. ¿A dónde vas? Lejos de ti. Se volvió hacia mí, sus ojos rojos pero secos. Armando. Lo siento. No tenía idea. Asentí. Sé que no la tenías. Daniel finalmente logró ponerse de pie, tambaleándose ligeramente. Papá, si pudieras. No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Resuelve tus problemas, Daniel. Pero no en mi casa. ¿Me estás echando? Te echaste a ti mismo en el momento en que elegiste el juego por encima de la familia. El rostro de Daniel pasó por un ciclo de emociones como un semáforo roto. Desesperación, ira, vergüenza. De vuelta a la desesperación. Puedo parar. Pararé. Entonces hazlo en otro lugar. Clara ya estaba en la puerta principal, con el abrigo medio puesto. Daniel tropezó tras ella, haciendo patéticos sonidos de súplica. Clara, espera. Podemos resolver esto. Ella no se dio la vuelta. ¿Resolver qué, Daniel? ¿Las mentiras? ¿La adicción? ¿El hecho de que le has estado robando a tu padre durante 3 años? No estaba robando. ¿Cómo lo llamarías? Daniel no tuvo respuesta para eso. Lo seguí hasta la puerta principal, viendo la vida de mi hijo implosionar en tiempo real. El aire frío entró cuando Clara abrió la puerta, trayendo el olor a lluvia y tierra fresca. Te llamaré mañana, dijo Daniel desesperadamente. Resolveremos esto. Clara caminó hacia su auto sin mirar atrás. Daniel se quedó en mi puerta por un momento, buscando en mi rostro cualquier signo de debilidad. Papá. Buenas noches, Daniel. Cerré la puerta y escuché su auto arrancar, y luego alejarse en la noche. La casa ya se sentía diferente. Más silenciosa, más triste, pero también más limpia de alguna manera. Los platos de la cena seguían en la mesa, la comida fría desde hacía tiempo. Miré el desorden y decidí que podía esperar hasta la mañana.
Algunas cosas necesitaban tiempo para asentarse. 2 horas después, me senté en mi terraza trasera con un vaso de whisky y una pila de extractos bancarios. La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y claro. Las estrellas se asomaban a través de las nubes que se abrían como diamantes esparcidos. Intenté dormir, pero mi mente seguía dando vueltas a la confesión de Daniel. $75,000. 3 años de apoyo cuidadoso, todo vertido por el desagüe de su adicción. Los extractos bancarios contaban la historia en fríos números. Enero de 2022. $2,000. Marzo de 2022. $2,500. Para fines de ese año, las transferencias mensuales se habían vuelto rutinarias. Mi contador probablemente se había preguntado sobre el patrón. But había sido demasiado educado para preguntar. Bebí un sorbo de whisky y sentí que quemaba algo de la amargura de la noche. La silla de la terraza crujió bajo mi peso, un sonido que había llegado a amar con los años. Había construido esta terraza yo mismo, al igual que había construido la mayor parte de la casa. 1995. Daniel tenía 5 años entonces, más interesado en jugar con virutas de madera que en la construcción real. Me había seguido con su martillo de plástico, ayudando golpeando trozos de madera. Cuando sea grande, también construiré casas, papi. Ese recuerdo parecía pertenecer a la vida de otra persona. Extendí los extractos sobre la pequeña mesa, usando la linterna de mi teléfono para leer los detalles. Cada transferencia estaba etiquetada de la misma manera. Apoyo familiar. Palabras tan inocentes para lo que se había convertido en un sistema de facilitación. Las estrellas giraban sobre mi cabeza, indiferentes al fracaso humano. En algún lugar a lo lejos, el silbato de un tren resonó por el valle. Las luces de la ciudad brillaban como una extensa placa de circuito. Todas esas vidas intersectándose y divergiendo en patrones demasiado complejos para entender. Daniel probablemente ya estaba en casa, enfrentando la ira de Clara y su propia vergüenza. Parte de mí quería llamarlo, encontrar alguna manera de arreglar este desastre. Pero ese impulso era exactamente lo que había creado el problema en primer lugar. Le había enseñado que el dinero lo resolvía todo, que papá siempre estaría allí para limpiar sus errores. Cada transferencia había reforzado esa lección, haciéndolo más débil en lugar de más fuerte. El vaso de whisky estaba vacío. Consideré volver a llenarlo, pero decidí que necesitaba claridad más que consuelo. ¿Qué pasaría si seguía enviando dinero? Daniel lo apostaría todo, probablemente más rápido cada vez. Su adicción se haría más fuerte, no más débil, y eventualmente lo perdería todo de todos modos, incluido su matrimonio. Pero, ¿y si paraba? La pregunta quedó suspendida en el aire frío como mi aliento. Si cortaba el dinero, Daniel tendría que enfrentar consecuencias reales por primera vez en años. Tendría que elegir entre su adicción y su vida. Esa elección podría salvarlo, o podría destruirlo. Saqué mi teléfono y busqué el contacto de Daniel. Una llamada, una oferta de ayuda. Y todo esto podría suavizarse, por un tiempo. En lugar de eso, guardé el teléfono y volví a mirar las estrellas. Mi padre también había construido casas, en la época en que la construcción significaba algo diferente. Había trabajado con sus manos hasta que estuvieron permanentemente manchadas de acerrín y pintura. Cuando yo tenía la edad de Daniel, me había llevado a un lado un día, y me dijo algo que nunca olvidé. Hijo, lo único que realmente posees es lo que ganas tú mismo. Todo lo demás es solo tiempo prestado. Había construido esta casa para Daniel. Soñaba con pasarla, viendo a sus hijos jugar en el mismo patio trasero donde él había crecido. Pero tal vez ese sueño era egoísta. Tal vez lo que Daniel necesitaba no era una herencia, sino un incentivo. El frío se estaba filtrando a través de mi chaqueta ahora, recordándome que incluso marzo en esta región exigía respeto. Recogí los extractos bancarios y me levanté lentamente, mis rodillas protestando por el movimiento. Adentro, la casa se sentía cálida y acogedora. Cerré la puerta trasera y apagué la luz de la terraza, y luego me dirigí a la cocina. Mi agenda de direcciones estaba en el cajón donde había vivido durante 20 años. Hojeé las páginas hasta que encontré lo que buscaba. Marina Solís, abogada. Mañana, haría algunas llamadas. Esta noche, intentaría dormir. Pero primero,
Tomaría una decisión que podría cambiarlo todo. La mañana siguiente trajo la luz del sol a través de las ventanas de mi cocina, pintándolo todo con una alegre luz amarilla. Me senté a la mesa con café y el periódico, tratando de fingir que era solo otro día ordinario. El teléfono sonó a las 10:30, justo cuando estaba leyendo sobre las últimas propuestas de presupuesto del Consejo Municipal. El nombre de Daniel apareció en el identificador de llamadas. Consideré dejarlo sonar, pero la curiosidad ganó. «Hola, Daniel». «Papá». Su voz sonaba áspera, como si hubiera estado despierto toda la noche. Sobre anoche, sé que las cosas se calentaron. Calentaron es una forma de decirlo. Quería disculparme por las cosas que dije. La comparación con Eduardo. Una pausa. Eso no fue justo. Bebí mi café y esperé. Daniel siempre había sido bueno para las disculpas. Le salían fácil, suaves como la seda. También quería explicar la situación del dinero. No es lo que piensas. ¿Qué es lo que pienso? Bueno, pareció perder impulso. Quiero decir, suena peor de lo que es. $75,000 en pérdidas de juego. ¿Cómo suena eso mejor? No se ha ido todo. Su voz se aceleró, desesperada ahora. Algo de eso puedo recuperarlo. Hay estas técnicas, estrategias. Daniel. No. Escucha. He estado estudiando los sistemas, las probabilidades. Si pudiera conseguir una base, tal vez $5,000 para empezar. No. La palabra lo golpeó como un golpe físico. Pude oír cómo cambiaba su respiración al otro lado de la línea. Papá, por favor. Puedo arreglar esto. La única forma de arreglar esto es dejar de jugar. He parado. Anoche fue una llamada de atención, pero necesito recuperar lo que perdí por el bien de Clara. Cierro los ojos. La misma lógica circular que lo había atrapado durante 3 años. ¿Dónde está Clara ahora? En el trabajo. Está bastante molesta. Me imagino que sí. Por eso necesito arreglar esto rápidamente, antes de que haga algo drástico. Algo en su tono me hizo enderezarme. ¿Qué tipo de algo? Mencionó abogados. Abogados de divorcio. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una cuchilla. Tal vez esa no sea la peor idea. Papá. Su voz se quebró. No puedes estar hablando en serio. Quiero decir que ella merece algo mejor que estar casada con un jugador activo. Pero ya no estoy activo. Te lo dije. Entonces busca ayuda profesional. ¿Qué tipo de ayuda profesional? Terapia para adicciones. Jugadores anónimos. Tratamiento residencial si es necesario. No necesito. Esa es la única ayuda que te ofrezco, Daniel. Tratamiento. No dinero. El silencio se alargó tanto que me pregunté si había colgado. Eduardo tampoco ayudará. Dijo finalmente. ¿Le pediste dinero a Eduardo? Ayer, antes de la cena. Su voz era pequeña ahora. Avergonzada, me rechazó de plano. Dijo que necesitaba resolver esto yo mismo. Hombre inteligente. Así que, ¿ambos están en mi contra? Ambos estamos en contra de tu juego. Es lo mismo. No, Daniel, no lo es. Podía oírlo respirar pesadamente, preparándose para algo. Bien, si así es como quieres jugarlo. Esto no es un juego. No lo es. Su voz se volvió fea, amarga. ¿Un viejo rico dándole una lección a su hijo? ¿Haciéndolo rogar? Daniel, te arrepentirás de esto. Ambos se arrepentirán de esto. La línea quedó muerta. Me quedé sentado allí por un largo momento, escuchando el tono demarcado. Luego, dejé el teléfono con cuidado y busqué mi agenda de direcciones. Marina Solís respondió al segundo timbrazo. Marina, soy Armando. Necesito discutir algunos cambios en mi testamento. Pasaron 3 días antes de que pudiera decidirme a hacer la cita. Pasé esos días investigando la ley de sucesiones en línea, leyendo sobre testamentos condicionales y disputas familiares. Cuanto más profundizaba, más me convencía de que la acción legal era mi única opción restante. La oficina de Marina Solís ocupaba el piso 15 de una torre de cristal en el centro, con vistas panorámicas de la bahía y las montañas. Conocía a Marina desde hacía más de 15 años, desde que me ayudó a constituir el negocio de la construcción. Su escritorio de caoba tenía el cómodo desorden de una práctica exitosa. Libros de leyes, archivos de clientes y un servicio de café que hablaba de relaciones duraderas.
Don Armando. Se levantó mientras su asistente me hacía pasar, extendiendo un firme apretón de manos. Ha pasado mucho tiempo, aunque debo decir que su llamada sonó urgente. Es urgente. Me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio. Necesito cambiar mi testamento. Las cejas de Marina se alzaron ligeramente. ¿Puedo preguntar por qué? La última versión que redactamos parecía completa. Mi hijo tiene una adicción al juego. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. La expresión de Marina cambió de curiosidad profesional a genuina preocupación. Lamento escuchar eso. ¿Qué tan grave? Lo suficientemente grave como para haber apostado $75,000 de mi dinero en los últimos 3 años. Marina tomó un bloc de notas legal, sus movimientos medidos y deliberados, dinero que usted le dio directamente, pagos mensuales de manutención. Afirmaba que necesitaba ayuda con los gastos. Miré por la ventana a la ciudad abajo. Resulta que estaba alimentando un hábito de casino en línea. ¿Lo ha confrontado al respecto? La semana pasada, admitió todo, y luego me llamó 3 días después exigiendo más dinero para arreglar la situación. Marina escribía notas con letra precisa. ¿Qué tipo de cambios está considerando? Quiero que su herencia sea condicional a que se rehabilite. Eso es posible. La ley de nuestro estado permite términos de herencia basados en el desempeño, siempre que sean específicos y medibles. El alivio me inundó. Había esperado esta respuesta, pero escucharla de Marina lo hacía real. ¿Qué recomendaría usted? Marina se reclinó en su silla, golpeando su bolígrafo contra el bloc de notas. La finalización de un programa certificado de tratamiento de adicciones sería el requisito más defendible. Rehabilitación interna seguida de un período de abstinencia verificada. ¿Cuánto tiempo? Para la adicción al juego, recomendaría un programa de tratamiento mínimo de 6 meses, seguido de 1 año de sobriedad documentada. ¿Y si se niega? Entonces usted designa un beneficiario alternativo. Muchos clientes eligen organizaciones benéficas relacionadas con el problema de la adicción. Pensé en las amenazas de Daniel por teléfono, su tono feo cuando me negué a facilitar su juego. Hay una fundación de jugadores anónimos aquí en la ciudad. Perfecto. Eso crea una estructura de incentivos clara. Recibe ayuda y hereda. O el dinero se destina a ayudar a otros adictos. La asistente de Marina llamó y entró con café fresco. Hicimos una pausa mientras nos servía. La interrupción dándome tiempo para procesar las implicaciones. ¿Qué hay de mi nuera? Ella es inocente en todo esto. Podemos incluir una disposición separada para ella, una cantidad fija independientemente del cumplimiento de su hijo. $50,000. Marina hizo otra nota. Eso es muy generoso. Es una buena mujer. No merece sufrir por las elecciones de él. Esta es claramente una decisión difícil, dijo Marina gentilmente. ¿Está seguro de que esto es lo que quiere? Los distanciamientos familiares pueden volverse permanentes. Pensé en la voz de Daniel por teléfono, el derecho y la ira, cuando le ofrecí ayuda en lugar de dinero. Lo he estado facilitando durante 3 años. Tiene que parar. Entonces redactaremos algo blindado. Necesitaré detalles sobre los requisitos específicos del tratamiento, los procedimientos de verificación y las consideraciones de tiempo. ¿Cuánto tiempo tomará esto? 2 días para el borrador inicial. Podemos programar una firma para esta misma semana si lo desea. Asentí, sintiendo el peso de las decisiones asentarse en certeza. Hágalo. Marina me acompañó hasta el ascensor, su expresión pensativa. Don Armando, está haciendo esto por amor, no por ira. Recuerde eso cuando las cosas se pongan difíciles. Las puertas del ascensor se cerraron sobre sus palabras, pero me siguieron todo el camino a casa. 2 días después, regresé a la oficina de Marina para la firma formal. La sala de conferencias se sentía diferente a su oficina personal, más estéril, más final. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas del piso al techo, iluminando los documentos legales extendidos sobre la mesa de caoba como evidencia en un juicio. Marina había reunido todo con su precisión habitual. Lucía Campos, la notaria pública, estaba sentada en silencio en un extremo de la mesa con su sello oficial y su libro de registro. 2 testigos, la asistente de Marina y un oficial de seguridad del edificio, esperaban cerca. Antes de comenzar, dijo Marina, quiero revisar las disposiciones clave una vez más. Levantó el documento.
su voz adquiriendo la cadencia formal de la lectura legal. La herencia está supeditada a que Daniel complete un programa certificado de tratamiento de adicción al juego, con una duración mínima de 6 meses, seguido de 1 año de abstinencia verificada de todas las formas de juego. Sí, las palabras sonaron duras en la habitación estéril, pero solo sentía alivio. Si estas condiciones no se cumplen dentro de los 5 años posteriores a su muerte, continuó Marina, el patrimonio se transferirá a la Fundación de Jugadores Anónimos de la ciudad. ¿Y la provisión de Clara? Clara recibirá $50,000, independientemente del cumplimiento o incumplimiento de Daniel, con los requisitos de rehabilitación. Lucía levantó la vista de su papeleo. Don Armando, ¿entiende el contenido de este documento? Lo entiendo. ¿Está firmando esto por su propia voluntad, sin coerción ni influencia indebida? Lo estoy. La formalidad se sentía apropiada. Esta no era una decisión familiar casual, era una reestructuración legal del trabajo de mi vida. Marina me entregó el bolígrafo. ¿Alguna pregunta final? Miré la línea de la firma, pensando en la casa que había construido con mis propias manos, el negocio que había hecho crecer desde la nada, todo ello pendiendo ahora de la voluntad de Daniel de buscar ayuda. ¿Qué pasa si intenta impugnar esto? Las condiciones son específicas y legalmente sólidas. Su adicción está documentada a través de las transferencias de dinero que proporcionó. Cualquier impugnación requeriría que él admita su problema de juego, lo que en realidad fortalece su posición. Firmé mi nombre con trazos firmes. El bolígrafo se sintió más pesado de lo que debería, cargado con 3 generaciones de historia familiar. Lucía aplicó su sello oficial con un golpe satisfactorio. Los testigos firmaron a su vez, sus firmas haciendo que todo fuera real e irreversible. Una copia para sus registros, dijo Marina, deslizando una carpeta sobre la mesa, una para nuestros archivos y otra para la caja de seguridad. Sostuve la carpeta en mis manos, sintiendo el peso del papel que podría remodelar la vida de Daniel. ¿Cómo funcionará la verificación? El centro de tratamiento proporcionará certificados de finalización. Para el periodo de sobriedad, requeriremos documentación mensual de un consejero aprobado o un centro de pruebas. Y si nunca se rehabilita, la expresión de Marina se suavizó ligeramente. Entonces tendrá la satisfacción de saber que su dinero se destinó a ayudar a otras familias a evitar lo que usted ha pasado. El oficial de seguridad del edificio se fue primero. Luego Lucía con sus implementos de notaría. La asistente de Marina despejó la mesa de conferencias de manera eficiente, dejándonos solo a nosotros 2 en la luminosa habitación. ¿Está en paz con esta decisión?, preguntó Marina. Miré el horizonte de la ciudad, imaginando a Daniel en algún lugar de esos edificios, probablemente sin saber que su futuro acababa de cambiar para siempre. Estoy en paz con intentar salvarlo. Y si está demasiado perdido, entonces también estoy en paz con eso. Marina me acompañó al ascensor de nuevo, su mano tocando brevemente mi hombro. Buena suerte, don Armando. Con todo, el ascensor descendió 15 pisos de problemas de otras personas, familias de otras personas, intentos de otras personas de controlar el futuro a través de documentos legales. Cuando llegué al estacionamiento, me senté en mi camioneta durante varios minutos, sosteniendo la carpeta que contenía la nueva realidad de Daniel. Mañana lo llamaría. Esta noche planearía exactamente qué decir. El viaje a casa a través del tráfico de la ciudad me dio mucho tiempo para pensar. Pasaron 3 días antes de que me sintiera listo para hacer la llamada. Pasé el tiempo planeando cuidadosamente mi enfoque, comprando ingredientes y preparando la casa para lo que probablemente sería nuestra última cena familiar. El supermercado se sintió diferente esa mañana, como si estuviera comprando para una última comida. Elegí ingredientes simples: un pollo asado, verduras frescas, buen pan. Nada que requiriera una preparación complicada o distrajera de la conversación que se avecinaba. En la caja, la señora Pérez de la charcutería preguntó por Daniel. No he visto a su hijo últimamente. ¿Cómo está? Está aprendiendo algunas lecciones importantes, dije. Ella sonrió y asintió, sin saber que probablemente era la última persona que preguntaría por Daniel con genuino afecto. De vuelta en casa, me moví por mi cocina con precisión mecánica. La preparación de la comida le dio a mis manos algo que hacer mientras mi mente
Ensayaba la llamada telefónica que tenía por delante. A las 2 en punto, todo estaba listo excepto la conversación que lo cambiaría todo. Marqué el número de Daniel antes de poder reconsiderarlo. «Papá», su voz transmitía sorpresa y cautela a partes iguales. «Hola, Daniel. Si esto es para sermonearme de nuevo sobre el juego, no lo es». Mantuve mi tono neutral, casi amigable. «He estado pensando en nuestra conversación, sobre tu situación financiera». El silencio se extendió por la línea. Casi podía oírlo recalibrar, buscando la trampa. «¿Qué pasa con eso? Ven a cenar esta noche. Hablaremos». «¿Hablar de qué exactamente?» «De tu futuro. El futuro de Clara». Hice una pausa deliberada. «Tus problemas de dinero. ¿Estás diciendo que nos ayudarás después de todo?» «Perfecto». La desesperación en su voz confirmó todo lo que había sospechado sobre su estado financiero. «Estoy diciendo que deberíamos discutirlo cara a cara. Como familia. Papá, yo. Realmente necesitamos. 7 de la noche. Trae a Clara. Ella todavía está bastante molesta por todo. Entonces tal vez sea hora de arreglar las cosas». Otra pausa. Podía oírlo respirar, probablemente calculando cuánto podría pedir. ¿Cómo jugar esta conversación? «Está bien, allí estaremos». «Bien. Nos vemos a las 7». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. La tarde pasó lentamente. Puse la mesa del comedor con esmero, usando la vajilla buena y los cubiertos reservados para ocasiones especiales. Esto calificaba como especial, aunque no de la manera que jamás había imaginado. A las 6:30, saqué el testamento de mi estudio y lo coloqué en un sobre la mesa auxiliar. Todo estaba listo. La comida, el escenario, los documentos legales que remodelarían el mundo de Daniel. Mirando alrededor del comedor, recordé otras cenas familiares de tiempos más felices. Daniel de niño, entusiasmado con los proyectos escolares. Daniel adolescente trayendo novias a casa para conocer a su padre. Daniel joven adulto anunciando su compromiso con Clara. Todo ello conducía a este momento. El reloj de pie dio las 7 campanadas. Justo a tiempo, escuché un auto en la entrada. Hora de averiguar si el amor todavía podía triunfar sobre la adicción. El timbre sonó exactamente a las 7 de la noche, tal como esperaba. A través de la mirilla, vi a Daniel y Clara de pie en mi porche, ambos luciendo inseguros pero esperanzados. Daniel sostenía un pequeño ramo de flores, mientras Clara agarraba una botella de vino. Abrí la puerta con una cálida sonrisa. «Justo a tiempo. Papá». Daniel dio un paso adelante torpemente, ofreciendo las flores. «Gracias por invitarnos de nuevo». «Por supuesto». Acepté el ramo gentilmente. «Entren, entren». Clara lo siguió, extendiendo la botella de vino. No estaba segura de si debíamos traer algo, pero... «Es muy considerado». Señalé hacia el comedor. «La cena está casi lista». La atmósfera se sentía completamente diferente a nuestra última reunión. Una iluminación más cálida del candelabro bañaba todo en un brillo dorado, y había abierto las ventanas para dejar entrar la brisa fresca de la noche. La mesa estaba puesta con mi vajilla buena, las mismas piezas que mi esposa había elegido décadas atrás. «Algo huele increíble», dijo Clara, acomodándose en su silla. «Solo pollo asado y verduras. Nada elegante». Serví vino para todos, notando cómo la mano de Daniel temblaba ligeramente mientras alcanzaba su copa. «¿Recuerdas cuando intentaste ayudarme a construir la terraza trasera?», le pregunté a Daniel mientras servía la comida. Daniel se rió, algo de la tensión abandonando sus hombros. «Tenía 5 años. Ese martillo era más grande que yo. Estabas tan decidido a ayudar». Sonreí ante el recuerdo. «Cada clavo que intentabas martillar se doblaba. Pero nunca te frustraste», dijo Daniel en voz baja. «Simplemente seguías enderezándolos y dejándome intentarlo de nuevo». Clara observó nuestro intercambio con visible alivio. «Usted siempre ha estado ahí para nosotros, Armando. Quiero que sepa que lo apreciamos». «La familia lo es todo», dije, cortando mi pollo con deliberado cuidado. «Trabajamos juntos para superar los problemas». Daniel se removió en su asiento. «Sobre esos problemas, papá, sé que las cosas han sido difíciles últimamente». Levanté una mano gentilmente. «Esta noche es sobre la familia. Podemos discutir los negocios más tarde,
El resto de la comida transcurrió agradablemente. Compartí historias sobre la construcción de la casa cuando Daniel era joven, cómo supervisaba desde su arenero mientras yo ponía los cimientos. Clara habló de su trabajo, evitando cuidadosamente cualquier mención al estrés financiero. Daniel parecía más relajado de lo que lo había visto en meses, buscando ocasionalmente la mano de Clara. ¿Recuerdan el incidente del cobertizo de herramientas? Pregunté mientras terminábamos el plato principal. Daniel gimió. El que te ayudé a construir y que colapsó al día siguiente. Tu madre te tomó fotos de pie orgullosamente junto a ese desastre torcido. Rellené nuestras copas de vino. Ella dijo que era el cobertizo más hermoso que había visto. Me sentí tan orgulloso, admitió Daniel. Incluso después de que se cayó, me ayudaste a entender que salió mal. Nunca me hiciste sentir estúpido, porque no eras estúpido. Estabas aprendiendo. El reloj de pie dio las 8 campanadas, sus tonos profundos llenando el cómodo silencio que siguió. Podía ver a Daniel relajándose más con cada minuto que pasaba, su confianza creciendo a medida que interpretaba mi calidez como perdón. ¿Por qué no pasamos a la sala de estar?, sugerí, levantándome para recoger los platos. Traeré un cafecito. Permítame ayudarle, ofreció Clara, pero la rechacé con un gesto. Esta noche son invitados. Vayan a ponerse cómodos. Mientras se dirigían a la sala de estar, comencé a limpiar la mesa, apilando platos con metódica precisión. A través del umbral, podía escuchar su conversación tranquila, la voz de Daniel animada mientras le contaba a Clara algún recuerdo de la infancia que yo había provocado. Cargué el lavaplatos eficientemente. Mis movimientos automáticos después de años de práctica. La cocina se sentía en paz, llena de los aromas persistentes de la cena y el sonido de la familia en la habitación contigua. Cuando me uní a ellos en la sala de estar, Daniel y Clara estaban sentados juntos en el sofá, la mano de ella descansando sobre la rodilla de él. Se veían esperanzados, unidos, listos para reconstruir su relación conmigo. El café estará listo en unos minutos, dije, acomodándome en mi sillón frente a ellos. Papá, comenzó Daniel, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sé que mencionaste discutir nuestra situación. Asentí pensativamente. Sí, he estado pensándolo considerablemente. La anticipación en los ojos de Daniel era inconfundible. Había interpretado la calidez de la noche como prueba de que había cambiado de opinión acerca de ayudarlos financieramente. De hecho, dije, levantándome de nuevo, déjenme traer algo de mi estudio. Algo que creo que les interesará a ambos. Regresé de mi estudio con un sobremanila, grueso por los documentos legales. El peso se sentía sustancial en mis manos mientras me sentaba de nuevo en mi sillón, colocando el sobre deliberadamente en la mesita de café entre nosotros. Los ojos de Daniel se fijaron en él inmediatamente. ¿Qué es eso? Esto, dije, mi voz adquiriendo un tono más serio. Es el resultado de mis reflexiones sobre nuestra discusión de dinero. Clara se enderezó, sintiendo el cambio en la atmósfera. La cómoda calidez de la cena se estaba evaporando, reemplazada por algo más formal, más final. Daniel, mencionaste que querías discutir sobre dinero. Hagámoslo. Abrí el sobre y saqué el testamento, su peso legal haciendo que los papeles se sintieran más pesados de lo que deberían. Hice que mi abogada preparara algunos documentos que abordan tu situación financiera. Daniel alcanzó los papeles con entusiasmo, su rostro brillante de anticipación. Papá, sabía que entenderías. Su expresión cambió mientras comenzaba a leer. El color desapareció lentamente de su rostro, como agua escurriéndose por un desagüe. Su voz se quebró. Esto no puede ser serio. Clara se inclinó para leer junto a él, frunciendo el ceño mientras procesaba el lenguaje legal. ¿Qué dice?, preguntó en voz baja. La mano de Daniel temblaba mientras continuaba leyendo. Él cambió su testamento. Solo puedo heredar si completo un tratamiento para la adicción al juego. 6 meses como mínimo en un programa residencial certificado. Confirmé con calma. Seguido de 1 año de abstinencia verificada de todas las formas de juego. Papá, no puedes hacer esto. La voz de Daniel se elevó bruscamente. Puedo y lo he hecho. Mantuve mi tono nivelado, controlado. Los documentos ya están archivados.
Clara continuó leyendo sobre el hombro de Daniel, su expresión cambiando de sorpresa a comprensión. Revisiones mensuales con consejeros aprobados. Leyó en voz alta. Se requiere documentación médica. Plazo de 5 años desde la fecha de fallecimiento. ¿Y si no cumplo las condiciones? La voz de Daniel era apenas un susurro. Entonces el patrimonio va a la Fundación de Jugadores Anónimos de la ciudad. Me recliné en mi sillón. Tu herencia ayudará a otras familias a evitar lo que hemos pasado. Esto es un castigo. Daniel se levantó bruscamente, los papeles esparciéndose por el suelo. Me estás desheredando por completo. No, dije firmemente. Te estoy dando la oportunidad de ganarte lo que heredes. Clara recogió los documentos caídos, estudiándolos cuidadosamente. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con comprensión. Esto es exactamente lo correcto, Daniel, dijo en voz baja. Daniel se giró para enfrentarla. ¿Qué? Tu padre tiene razón. Necesitas ayuda. Ayuda real. No más dinero para apostar. Clara, no puedes estar hablando en serio. Estoy hablando completamente en serio. Se levantó, acercándose a mi sillón. Armando, esto es increíblemente valiente. Daniel miró a su esposa como si la viera por primera vez. ¿Te estás poniendo de su lado? Estoy del lado de tu recuperación. Se volvió de nuevo al testamento. Dice aquí que recibiré $50,000, independientemente de si cumples las condiciones. Así es, confirmé. No deberías sufrir por sus elecciones. Así que incluso si nunca me rehabilito, Clara recibe dinero, pero yo no. La voz de Daniel se estaba volviendo histérica. Exactamente. Esto es una locura. Soy tu hijo, y por eso estoy haciendo esto. Me levanté también, enfrentándolo directamente, porque quiero que te conviertas en el hombre que crié, no en el hombre en que la adicción te ha convertido. Daniel agarró el testamento de las manos de Clara, escaneándolo desesperadamente como si buscara lagunas. Tiene que haber otra manera. La hay. Busca ayuda. No necesito. Sí, la necesitas. La voz de Clara era de acero. Me has estado mintiendo durante 3 años, apostando nuestro futuro. Tu padre te está ofreciendo un camino de regreso. Daniel nos miró a ambos, viendo su mundo colapsar en tiempo real. Así que eso es todo. Sigue tus reglas o piérdelo todo. Sigue las reglas de la recuperación. Corregí. Esto no se trata de control, Daniel. Se trata de amor. Él se rió amargamente. ¿Amor? ¿Llamas amor a desheredar a tu hijo? Llamo amor a darte una razón para rehabilitarte. Daniel miró fijamente el documento en sus manos por un largo momento, luego lo dejó caer de nuevo en la mesita de café. Necesito tiempo para procesar esto. Tómate todo el tiempo que necesites, dije. Las condiciones no cambian. Se dirigió hacia la puerta principal. Clara lo siguió después de recoger su bolso. Gracias, dijo ella en voz baja, tocando mi brazo al pasar. Asentí, viéndolos irse a través de la ventana. Los hombros de Daniel estaban encorvados por la derrota, pero por primera vez en años, sentí algo cercano a la esperanza. 4 meses después de esa noche, me senté en la misma mesa del comedor. Pero todo había cambiado. Daniel se sentó frente a mí, pero este Daniel era diferente, más limpio de alguna manera, más presente. El filo desesperado que lo había definido durante años se había ido, reemplazado por algo que apenas me atrevía a llamar paz. El director del programa dice que estoy progresando excelentemente, dijo, cortando su pollo con manos firmes. 3 meses completados, faltan 3. Clara sonrió a su lado, su alivio evidente en cada gesto. Ahora llama cada 2 días, no por dinero, solo para hablar. ¿Cómo van las sesiones de grupo?, pregunté. Duras, admitió Daniel. Realmente duras. Pero estoy empezando a entender cómo funciona la adicción, cómo reconfiguró mi pensamiento. Habíamos estado teniendo cenas como esta 2 veces al mes, desde que Daniel ingresó al centro de rehabilitación Nuevo Amanecer en mayo. Las sesiones de terapia familiar habían sido dolorosas pero necesarias, forzándonos a confrontar años de facilitación y manipulación. Ahora entiendo por qué tenías que hacerlo, papá, continuó Daniel. Estaba destruyendo todo. Mi matrimonio, mi relación contigo, mi futuro.
Nunca dejé de creer que podías cambiar, mijo, le dije. Solo necesitaba dejar de hacer fácil que no lo hicieras. Los consejeros nos explicaron la facilitación, agregó Clara. Cómo darle dinero en realidad estaba alimentando la adicción. Daniel asintió. Cada vez que ayudabas, reforzaba mi creencia de que jugar estaba bien, porque siempre habría una red de seguridad. Y ahora estoy aprendiendo a construir mi propia red de seguridad. Habilidades reales, relaciones reales, responsabilidad real. Miré a mi hijo, realmente lo miré. Sus ojos estaban claros, enfocados. La expresión furtiva y calculadora que se había convertido en su defecto había desaparecido. El consejero financiero me ayudó a crear un plan de pago, dijo Daniel. Tomará años, pero quiero devolverte cada dólar que te quité. Daniel, no. Papá, necesito hacer esto. No por la herencia, sino por mí, por mi matrimonio, por nuestra familia. Clara buscó su mano. Ha sido difícil, pero ambos estamos aprendiendo lo que significa una verdadera sociedad. No más secretos, no más mentiras. Me quedan 6 meses en el programa, dijo Daniel, y quiero completarlo incluso si no heredo nada. Esto ya no se trata de dinero. La herencia nunca fue el punto, respondí. Recuperar a mi hijo. Sí lo era. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. No trató de ocultarlas. Estaba tan enojado cuando me mostraste ese testamento. Me sentí traicionado, abandonado. Y ahora lo entiendo. Fue lo más amoroso que pudiste haber hecho. Si me hubieras dado más dinero, probablemente estaría muerto ahora mismo. El reloj de pie dio las 8 campanadas, tal como lo había hecho esa noche, hacía 4 meses. Pero en lugar de marcar el fin de nuestra familia, ahora medía nuestra curación. El consejero dice que la recuperación es para toda la vida, dijo Daniel. Incluso después de completar el programa. Necesitaré apoyo continuo. Lo tendrás, prometí. De ambos, agregó Clara. Terminamos la cena en una conversación cómoda sobre cosas pequeñas. Las nuevas perspectivas laborales de Daniel, el ascenso de Clara. Mi último proyecto de construcción, charla familiar normal que se sentía milagrosa después de años de crisis y mentiras. Mientras se preparaban para irse, Daniel me abrazó con fuerza. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por no rendirte contigo mismo. Los observé por la ventana mientras se alejaban. La mano de Clara descansando sobre el hombro de Daniel mientras él conducía. Estaban reconstruyendo su matrimonio al igual que Daniel se estaba reconstruyendo a sí mismo, lenta, cuidadosamente, con ayuda profesional y un compromiso genuino. El testamento seguía en mi caja fuerte, sus condiciones sin cambios, pero ya no pensaba en él como un arma o una trampa. Era simplemente lo que siempre había tenido la intención de ser. El amor de un padre expresado a través de límites en lugar de facilitación. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Daniel. Gracias por la cena, papá. Nos vemos la próxima semana para la terapia. Sonreí, apagué las luces y me dirigí escaleras arriba. El mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche sentí algo que no había experimentado en años. Una esperanza genuina por el futuro de mi hijo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.